Hola, ¿qué tal, Ikenix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Si os acordáis, en el vídeo de la semana pasada, os explicamos que íbamos a realizar una reparación de un sistema domótico KNX en una planta industrial de Barcelona. También os contamos que nuestra empresa dispone de un equipo de guardia a las 24 horas que se dedica a reparar o asistir todo tipo de instalaciones KNX cuando el cliente tiene una avería urgente. Las averías urgentes son aquellas que producen paros en una planta industrial o limitan el trabajo con normalidad de la misma. Cuando de una vivienda se trata, suelen ser reparaciones de control de accesos o control de clima. Para poder dar estos servicios tenemos un protocolo de actuación con todo el equipamiento preparado que nos pudiera hacer falta para este tipo de acciones. En el vídeo de la semana pasada os enseñamos algunos de estos elementos, pero no todos, ya que por secreto de empresa no podemos hacer visible en redes sociales los protocolos de actuación o elementos que utilizamos en nuestras reparaciones para que los trabajos se realicen en el menor tiempo posible, a sabiendas de que algunos de estos dispositivos o software han sido fabricados o desarrollados por nosotros. Muy buenas, chicos, pues acabamos de salir de Córdoba. Ahora mismo son las 12:16. Vamos camino de Cataluña. Pararemos en la primera gasolinera que haya para llenar el depósito. Siempre nos gusta salir con el depósito lleno por lo que pueda pasar. En este viaje me acompaña mi compañero Julio. Mirad, vamos con ropa cómoda porque hoy es domingo. Son 9 horas de coche hasta Cataluña, hasta donde vamos a ir. Y bueno, pues el viaje nos gusta hacerlo con ropa cómoda porque con las botas de trabajo y tal, pues un rollo. Entonces lo hacemos con ropa de calle. Vamos a llegar aproximadamente sobre las 10 menos 20. Si nos paramos a comer, puede ser que una hora para comer, pues 11 menos 20. Y nada, vamos a ver cómo se nos da el viaje. Haremos alguna paradita para comer, para tomar café, para que cambiemos de conductor, de esa forma no se hace tan pesado. Y bueno, vamos a ir contando paso por paso cómo es nuestro viaje, esta aventura hacia Cataluña, donde tenemos que hacer esta reparación urgente, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. El cliente nos solicitó que estuviéramos en Barcelona un lunes a las 9 de la mañana. Esto implicó que nuestro viaje tendría que realizarse en domingo y así lo hicimos. Por motivos de otras experiencias que hemos vivido, tenemos por costumbre salir con el depósito de combustible de nuestro vehículo lleno y volver a llenar cuando baje poco más de la mitad del depósito. Esto lo hacemos por dos motivos de seguridad. El primero, para hacer un cambio de conductor, y el segundo, para evitar problemas en caso de encontrar caravanas, accidentes en carretera o no encontrar el lugar exacto donde tenemos que ir. Pero aunque intentas anteponerte a todos los problemas que puedan pasar, es inevitable que esto suceda. En nuestro viaje se nos reventó una rueda al pasar por un gran bache que tenía la carretera. En el momento de producirse el reventón, mi compañero Julio tuvo que tomar bien fuerte el volante del vehículo para evitar que saliéramos de la carretera. Tengo que decir que, sabiendo el peso de la carga que llevábamos en el vehículo, si no hubiera sido por la habilidad de mi compañero, hubiéramos tenido un accidente bastante grave. No nos quedó otra que señalizar nuestra avería a otros conductores y sustituir la rueda por la que llevábamos de repuesto. Es que es como si hubiese explotado, tío. Sí. Como si hubiese explotado. Al ponernos otra vez en marcha, decidimos parar el primer sitio que encontráramos para tranquilizarnos y comer algo. Sin hacer la posta encontramos un restaurante de carretera bastante bueno, con platos típicos de la zona y con una calidad excelente. Hemos hecho una parada para comer y así nos relajamos un poco del susto que hemos tenido del reventón de la rueda, que es lo que estábamos hablando. Si llegase en vez de la rueda trasera, llegase la rueda delantera del coche, ¡wow! Hubiésemos tenido un accidente bastante gordo, pero bueno, hemos tenido muchísima suerte y la hemos hecho, y el reventón ha sido la rueda trasera. Bueno, ahora nos toca comer con mi compañero Julio, que hemos parado aquí en un restaurante a comer. Lo primero que nos van a poner es un poquito de paté de perdiz. Este es paté de perdiz. Hemos pedido unos calamares fritos, hemos pedido un flamenquín y de bebida refresco, Coca-Cola, porque hay que conducir y refresco. Así que vamos a ver si nos relajamos un poquito del susto y continuamos con nuestro viaje. Bueno, pues en este restaurante que se llama Alfonso VIII,
Es donde hemos tenido que parar, pero hemos parado por casualidad. No hemos parado aquí porque alguien nos lo haya recomendado. Porque necesitábamos apretar la rueda porque se nos había roto la llave de apriete de la rueda. Entonces, os lo recomiendo. Está en Santa Elena, Jaén. Se come muy bien. Hemos comido calamares fritos, flamenquín, un serranito, paté de perdiz y 4 Coca-Cola. ¿Tú llevas el coche? No, llevas tú. Yo llevo. Entonces nos ha salido todo por unos 40 euros y la verdad que es recomendable porque la calidad es genial. Es decir, se come estupendamente, plato grande y generoso y ha valido la pena, ¿de acuerdo? Aunque haya sido 40 euros, pero ha valido la pena. Tengo que decir que después de estar un rato en el restaurante, los nervios de ponernos otra vez en carretera por el accidente que habíamos tenido se nos pasó completamente. Cuando llegamos a la Comunidad Valenciana hicimos otra parada para un cambio de conductor y tomar un café. Chicos, pues ahora hemos hecho una pequeña parada, son las 7 y algo de la tarde, hemos hecho una parada, estamos por la parte de la comunidad valenciana, creo que estamos a puntito de entrar a Valencia, nos quedan muy poquitos kilómetros para entrar a Valencia. Hemos hecho una parada para tomar café y lo que nos hemos encontrado es que con el tema del toque de queda, pues los restaurantes que había y los bares que había a pie de carretera pues no estaban ya cerrados. Luego no hemos podido echar un café en condiciones, hemos tenido que parar una gasolinera y echarnos un café de estos de máquina que estaban malísimos, pero bueno, por lo menos hacemos una parada, hacemos un descansito, estiramos piernas, cambiamos de conductor, he llevado yo el coche, ahora lo lleva Julio otro ratito. Y vamos a continuar nuestro camino hasta Barcelona. Nuestro viaje en domingo a efectos de tráfico fue muy tranquilo hasta llegar a la Comunidad Valenciana, donde ya vimos bastantes camiones en carretera. Como llevábamos bastante retraso con el tiempo empleado en el accidente y las paradas que habíamos hecho en carretera, se nos hizo de noche, pero esto no es un problema para nosotros, ya que estamos acostumbrados a realizar los viajes tanto de día como de noche. En Cataluña tuvimos que pasar por los peajes, cosa que realmente no nos importa si reduce el tiempo de llegada a nuestro destino. Disponemos de un grupo de WhatsApp para nuestros viajes, donde vamos comunicando a nuestras familias en qué lugar nos encontramos y cuándo hemos llegado al destino. Lo más tranquilizador para ellos es cuando les decimos que hemos llegado al hotel. Estamos ya en la habitación del hotel, son las 10:30 aproximadamente, se ha hecho el viaje bastante largo. Al llegar a la ciudad no había nadie por la calle porque hay también aquí toque de queda. Estamos durmiendo en un pueblo muy cerquita de Barcelona porque ya hemos trabajado en otra ocasión en este pueblo donde estamos, conocemos el hotel y es un hotel que nos gusta mucho, así que cuando estamos trabajando por Barcelona o cerca de Barcelona solemos venir a este hotel. Una cosa curiosa que quiero enseñaros, mirad, el cuadro eléctrico que han puesto aquí en la entrada, lo que es la tapa del cuadro, mirad. La han puesto así porque solamente había este espacio para poner el cuadro eléctrico, entonces han tenido que poner la tapa de esta manera. El hotel está bastante bien, tiene un baño, como veis, un baño muy amplio, veis, con su ducha, ¿de acuerdo? Luego la habitación también está muy bien porque tiene muebles de ropero también muy amplios. Tiene televisión, tiene nevera por si queremos comprar algo de bebida y dejarla en la nevera. Una de las cosas que también que hemos hecho nada más llegar es abrir ventanas para ventilar la habitación porque no sabíamos, bueno, cuánto tiempo llevaba esta habitación cerrada o quién había estado antes aquí en esta habitación y tal. Tiene también aire acondicionado, en fin, tampoco una habitación normal que reservas cuando vas a trabajar fuera. Así que nada, el viaje ha sido un poquito pesado por las horas que hemos echado. Podíamos haber comido algo fuera del hotel o tal, pero como hay toque de queda, pues no hemos podido salir a comer. Así que nos tocará acostarnos sin cenar y mañana, pues por la mañana haremos un desayuno más fuerte. Y mañana empezamos a visitar a la planta industrial de la que nos han llamado para resolver esa avería que tiene. No sabemos lo que hay, no sabemos lo que nos podemos encontrar. Esperemos que tengamos suerte y encontremos dónde está el problema rápido y volvamos a casa en el menos tiempo posible. Una cosa curiosa es que hemos hecho todo el viaje desde Córdoba hasta Barcelona
sin encontrarnos ningún control de la policía. Es decir, la policía no nos ha parado, ni la policía, ni Guardia Civil, ni nadie, para preguntarnos si estábamos saliendo de una comunidad autónoma e íbamos hacia otra comunidad autónoma. Nada, nada, ni en carretera secundaria, ni en autopista, ni en autovía. No hemos visto controles, no hemos visto ese control excesivo que dicen en televisión que están haciendo para controlar que la gente no se vaya de comunidades autónomas de una a otra. No hemos visto nada y, como digo, hemos podido pasar desde Andalucía a Valencia y de Valencia a Cataluña sin problema ninguno. Es decir, es sorprendente, es sorprendente. Bueno, pues continuamos mañana y vamos a ver cómo se nos da el tema de nuestra avería. Mañana continuamos con el vídeo. Ahora solo queda descansar después de un duro día de viaje lleno de sorpresas y levantarse temprano para reparar las instalaciones de nuestro cliente.